Hermanos, que Dios los bendiga. Una vez más, este es el hermano Pablo E. López. Estamos aquí grabando en un parque para que se oiga un poquito mejor lo que es la naturaleza, el canto de los animalitos, de los grillos y también pues se oigan pues la gente que viene caminando y todo eso. El motivo pues por la cual hicimos todo esto así es para que también pues gocemos de la naturaleza que el Creador, nuestro Padre Celestial, nos ha dado y la disfrutemos, porque para eso Dios puso toda la naturaleza, para que el hombre la disfrutara y se deleitara en la creación de Dios. El motivo por el cual yo me estoy dirigiendo ahora a ustedes, hermanos, es porque el Señor, el Espíritu Santo, me ponía una inquietud acerca de hablar del poder de Dios. No es que sea un misterio el poder de Dios, sino que en donde se esconde el poder de Dios es un secreto. La palabra dice que Dios le revela los secretos a sus siervos los profetas. En Amós 3:7 dice eso, pero yo quiero enfatizarme acerca de lo que es la palabra de Dios según la nueva versión internacional o la NBI, donde dice en Habacuc 3:4 la bendita palabra de Dios. Dice la bendita palabra de Dios así: su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos, tras ellos se esconde su poder. Pero yo quiero enfatizarme del poder de Dios que está en sus manos, en sus dos manos. Ahora yo quiero revelarle ese secreto, cuáles son las dos manos de Dios, espiritualmente hablando, que significan los dedos de Dios, que son los ministros de la tierra que Dios usa para salvar al hombre, y los ministros del cielo, que también los usa para cubrir y salvar a los hombres, y porque ellos son los que los que vienen a servir a los que van a heredar la salvación, que son lo que le llamamos ángeles. Pero no son todos los ángeles, sino que una especie de seres celestes que también Dios hizo como sus creaciones para que se enfatizaran en el hombre. Por ejemplo, ya sabemos que por eso yo estoy hablando acerca de los cinco dedos de Dios de su mano derecha y los 5 dedos de Dios de su mano izquierda. Los 5 dedos de Dios de su mano derecha son los siervos que Él tiene aquí en la tierra, sus ministros, representándolo así, simbólicamente o espiritualmente, como usted lo quiera tomar, hermano. Acuérdese de una cosa que el Señor nos dijo, que nosotros conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así lo dijo el Señor en Juan 8. Y también si el Hijo os libertare, verdaderamente seremos libres, dijo el Señor. Entonces, nosotros tenemos que saber cuando es un verdadero misterio y cuando es un secreto de Dios. Lo que yo le quiero decir, hermano, no es un misterio ahorita, sino lo que es un secreto.
el poder de donde se esconde el poder de Dios, o sea, como secreto, lo mantiene Él en secreto. Entonces, nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos la facultad de que Dios, si se puede decir así, revele sus secretos a sus siervos. Yo quiero decirles algo, me quiero enfatizar más que todo de hablar en este momento de lo que son los ministerios celestes. ¿Qué función hacen los ministerios celestes para venir a servir a los que van a heredar la salvación? Entonces, hermanos, tenemos que enfatizarlos más, porque ellos vienen a cubrir, no a cubrir exactamente, sino que a ministrar más que todo a los que van a heredar la salvación. Déjenme mencionarles los 5 ministerios que Dios estableció, que son los ministerios angelicales. Cuando hablamos de angelicales estamos hablando de seres celestes, pero no exactamente que sean seres solamente ángeles, sino que sean seres que son creaciones que Dios hizo y que están con Él ahorita en el cielo. Por ejemplo, les voy a hablar de lo que es un querubín. Es el primer ministerio, el querubín. El querubín viene porque el querubín tiene poder, porque ahí está, es un dedo de Dios, el querubín, simbólicamente. ¿Por qué le digo que es un dedo de Dios? Porque el querubín es el que cubre, el que protege, el que cuida los secretos y los misterios que Dios tiene guardados todavía. Entonces, el querubín viene y él empieza a extender sus alas. Por eso es que déjenme decirle algo, hermanos, de que en el arca del pacto que Dios les dio a los hijos de Israel, o sea, a los israelitas, por eso es que habían 2 querubines. Y esos 2 querubines representaban los poderes que Dios tenía, representando una divinidad de Dios. Por eso es que el querubín, tendrían que ser 3 querubines, pero solamente 2 quedaron en el arca del pacto. Y en realidad, Dios andaba, se le perdió el tercer querubín, que es el querubín de protección de la creación, que era el querubín del Hijo, que es en este momento sabemos que ya quién es el querubín. Por eso es que el Hijo le vino a quitar el poder que le había dado al querubín que es Satanás, el querubín del Hijo. Por eso es que solamente el Hijo podía quitarle ese poder, porque él era el que él le había dado esos poderes y se los tenía que quitar él mismo. Entonces nosotros tenemos que ver de que los querubines son
para protección de los que van a heredar la salvación en Cristo Jesús. Ellos vienen a ministrar poder de protección contra toda hueste del enemigo. Y vienen a predicar, no vienen a predicar, sino que vienen a darle al hombre facilidad de que entienda el hombre la palabra de Dios. Por eso es que ellos son importantes en ese caso, los querubines. ¿Me explico, hermanos? Entonces, los querubines son los poderosos en dar la palabra. O sea, ponerle la palabra a los hombres para que la revelen en sus misterios y también que la revelen en sus secretos de Dios. Entonces ellos ponen porque son los protectores de la palabra de Dios. Por eso yo le quiero decir de eso, hermano. Y no quiero confundirlo, sino que quiero ser un canal de bendición para sus vidas, ¿verdad? Por eso yo quiero enfatizarme ahorita en este momento en lo que son los 5 ministerios celestes que Dios usa para ministrar a los que van a heredar la salvación. Entonces Dios quiere que nosotros conozcamos de antemano a esos, cómo ministran esos seres celestes, aunque no los podemos ver, pero están con nosotros. Los querubines. Entonces, ¿por qué? Porque vienen a ministrar protección al pueblo de Dios. Vienen a ministrar de lo que son los secretos, como le vuelvo a decir, y los misterios de Dios. Entonces, ellos son los que son poderosos en ese poder de lo que es la revelación. Porque ellos vienen a revelar. O sea, en otras palabras, los querubines son los que son encargados de revelar en el cielo las cosas que Dios tiene secretas y las que Dios tiene misteriosas. Ahora, voy a ir comparando el ministerio celeste con el ministerio de la tierra. Los apóstoles son semejantes a los querubines, porque los apóstoles revelan los misterios de Dios. O sea, un querubín es semejante, no es que sea igual, estoy diciendo semejante porque estoy comparando como un apóstol en el cielo, así como los apóstoles son en la tierra, que revelan los misterios de Dios para que el pueblo sea edificado. Entonces, hermanos, podemos ver esas características de los ministerios de los querubines. Ahora, hay muchos textos donde se puede hablar de los querubines. En los textos que están por ejemplo, por ejemplo, los textos que hablaba en el lugar donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Donde dicen que habían 2 querubines, ¿verdad? Y ahí pues lo vemos, le voy a dar esa cita para que no nos perdamos. En 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 7. 2 de Crónicas
5, 7. Entonces dice que ahí estaban los querubines. Mire pues, se lo voy a leer literalmente como lo dice la palabra de Dios. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar, en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. O sea, el arca del pacto, habían 3 cosas en el arca del pacto. Era el maná, un poco de maná que Moisés le dijo a los sacerdotes que guardaran un poco de maná como testimonio del pan que Dios les había dado en el desierto. También estaban las tablas de los 10 mandamientos, las tablas de piedra, adentro del arca del pacto. Y estaba también la vara que reverdeció de Aarón. Entonces esas son las 3 figuras que son las 3 figuras que son de Dios. Por ejemplo, le voy a decir algo, y esos son los que cubren, protegen las cosas secretas y las cosas misteriosas de Dios. Por eso es que cada cosa que estaba en el arca del pacto representaba un poder de Dios. Por ejemplo, las leyes o las tablas de la ley de los 10 mandamientos representaban las sazones o los tiempos o los mandatos que el Padre dio a su pueblo de Israel. Las leyes que Dios les dejó al pueblo de Israel, que fueron los 10 mandamientos. Ahora, el maná representa al Hijo, porque el Hijo es lo que de veramente vino a darles de comer y darles de beber al pueblo de Israel cuando ellos caminaban en el desierto. Entonces, acuérdese que la Biblia, la palabra dice también que Cristo era figura de la peña que los seguía a ellos para darles de agua, de beber. Cristo era la peña que ellos tenían para que cuando ellos deseaban agua, de ahí sacaban agua de la peña. Por eso que Cristo representa el maná, porque Él mismo lo dice aquí en Juan capítulo 6, si no me equivoco, hermanos, capítulo 6, donde Él mismo lo dice que Él era el pan vivo que descendió del cielo. Yo creo, Él le dice, el Señor le dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ahí lo puede encontrar usted en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Prácticamente es donde el Señor les dice en el 51. Les dice el Señor al pueblo de Israel, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. ¿Ok? Entonces, dice en el versículo 49, es donde dice el Señor algo tremendo. El 48, yo soy el pan de vida, dice. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él
no muere. O sea, estaba dándoles él la Santa Cena ahí. Porque cada vez que nosotros comemos la Santa Cena, estamos comiendo el maná que nos da vida. Y el maná es Cristo. Porque les dio vida. Porque los mantuvo con ese pan. Aunque murieron después. Pero ese maná los mantuvo por 40 años en el desierto. Entonces, Cristo es figura del maná. Entonces, y la vara de Aarón es la figura del Espíritu Santo, donde reverdece. Acuérdese que la vara de Aarón reverdeció como un almendro. Eso quiere decir que el que da los frutos es el Espíritu Santo. Los 9 frutos que habla Pablo en Gálatas, que son los frutos del amor, etcétera, etcétera. Y los 9 dones, que entre ellos está la sabiduría, el don de lenguas, el don de profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo representaba la vara de Aarón, porque la vara de Aarón reverdeció, dio fruto. Entonces el Espíritu Santo representa la vara de Aarón, pero estaba metida en el arca del pacto del Señor, porque el arca del pacto es la unión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que la protegen los querubines que están arriba del arca del pacto. Entonces esos son los querubines protectores. Por eso le decía que el poder que los querubines transmiten para los que van a heredar la salvación es un poder de protección. Un poder que por esa razón es que Dios dice que manda a sus ángeles para el servicio de los que van a heredar la salvación. Y cuando habla de sus ángeles, no solamente habla de ángeles, de cualquier ángel, sino estamos hablando de los ángeles que vienen a ministrar al pueblo de Dios, porque la administración querubina, si se puede decir así, la administración querubina es para ministrar para aquellos que se sienten desprotegidos. Entonces ellos vienen a ministrar protección al pueblo para que se sientan protegidos por Dios. Entonces, hermanos, ahí vemos, ¿verdad?, de lo que dicen. Por eso es que en general lo que dice en Hebreos 1:14, dice que hablando de los ángeles, pero cuando habla la Biblia de los ángeles, no solamente se habla de un ángel, sino se está hablando de las 5 jerarquías angelicales que están en el cielo para los que van a heredar la salvación. Por eso dice acá, leamos Hebreos 1:14 para entender lo que el Espíritu Santo me está poniendo en mi boca, decirles, hermanos. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, dice, enviados para ayudar a los que van a heredar la salvación. Entonces ahí está claro, hermano. Entonces el querubín da la protección para que usted, cuando se sienta desprotegido, viene el querubín y lo protege y le da ese poder de protección. Pero no me quiero enfatizar solamente en el querubín, sino también quiero enfatizarme en lo que es el serafín, la segunda jerarquía para los que van a heredar la salvación. Que el serafín es como el profeta de Dios en el cielo. Porque mire, por eso le decía que el querubín es como si fuera el apóstol aquí en la tierra. Así de la misma manera hace el querubín en el cielo. Y los querubines bajan para dar protección. Entonces los apóstoles dan protección revelando la palabra también. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar ahora de los serafines.
donde dice en Isaías capítulo 6 y versículo 6, parece, si no me equivoco, hermanos. Ayúdenme, por favor, a que usted también vaya escudriñando las escrituras. Dice así: en este momento, dice Isaías, voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado el altar. Y el 7 dice: con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Amén. Entonces miren la facultad que tienen los serafines. Pero voló a un profeta verdadero. Por eso es que los serafines son los profetas de Dios en el cielo, así como el profeta es aquí en la tierra. Entonces los serafines se comunican con los profetas y ellos son los que traen la revelación secreta a los profetas. Amén. Entonces, mira el poder que hacen los serafines. Vienen a quitar la inmundicia que mucho pueblo tiene. ¿Cuál es la inmundicia? En las malas palabras, en muchas cosas, hermanos. Por eso dice en Hebreos, que dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, hermanos, esos serafines vienen a ministrar al pueblo para santificar al pueblo de sus bocas y limpiarles sus pecados. Por eso es que, ¿cómo se llama? Que un serafín, cuando hay presencia de ángeles serafines en el pueblo de Dios, hay mucha profecía, porque el Espíritu Santo usa a esos serafines para repartir al pueblo la profecía. Entonces, dice en 1 Corintios 15, 33 y 34, de lo que estábamos hablando, de que ellos vienen a quitar la descontaminación, o vienen a descontaminar, bien dicho, de las bocas, de las conversaciones que muchas veces el pueblo tiene. Y no solamente las malas palabras. Mire, le voy a hablar aquí algo, pero vamos a leer primero esto, para que usted lo sepa, hermano y hermana, pueblo de Dios. No se dejen engañar. Para principiar, los serafines vienen a quitar el engaño en el pueblo. Las malas compañías, dice aquí, corrompen las buenas costumbres. Pero en otras versiones, lo dice en la Reina Valera, si no me equivoco, o vamos a leer una versión donde dice que las malas conversaciones o las malas costumbres corrompen las... Vamos a leerlo acá en una versión muy conocida que se llama la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice aquí. Dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías, dice aquí, corrompen el buen carácter. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí vemos que dice, pero que dice que no solamente eso de las malas palabras, hay una cosa que contamina con su boca al pueblo de Dios. Cuando usted habla chismes, cuando usted levanta calumnias contra su hermano, esa es una contaminación en la boca. Por eso dice que
que corrompen las buenas costumbres, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hermanos. Entonces, hermanos, podemos ver de que todos podemos ver de que que nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Por eso es que cuando el Señor envía a los serafines es con un propósito de quitarle la contaminación de chismes, de tanta basura que el pueblo mismo se deja poner por Satanás y sus demonios. Entonces, hermanos, no andemos con personas que no edifican al pueblo de Dios. Por eso dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, hermanos, por eso dice en un dicho, dice que un dicho, en el mundo, el que anda en la miel algo se le pega, dice un dicho en el mundo. Si usted anda con una persona, pues se le va a pegar. Si anda con un sabio, se le va a pegar la sabiduría de ese sabio. Pero si anda con un insensato, se le va a pegar la insensatez de esa persona. Entonces, mejor evitemos las malas compañías, porque corrompen las buenas costumbres de nosotros, hermanos, ¿verdad? Entonces dice, por eso es que nosotros tenemos que quitarnos esa contaminación y guardarnos del pecado. Miren lo que dicen ahí mismo, en 1 Corintios 15, 33 y 34. No deis lugar a la seducción. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es lo que le estaba diciendo. Estad alerta, oh justos, dice, y guardaos del pecado. Porque entre vosotros hay hombres que no conocen a Dios. Lo digo para confusión vuestra, dice Pablo. Entonces, nosotros tenemos que guardar el testimonio. Y cuando estamos dando mal testimonio, eso no es agradable ante los ojos de Dios, porque estamos corrompiendo las buenas costumbres. Entonces, las buenas costumbres es dar buen testimonio para el mundo. Entonces, esas cosas vienen a limpiar los serafines y los serafines al pueblo de Dios. Ese es el poder que ellos transmiten, el poder de liberación de los chismes, de las malas palabras, de malas conversaciones, y etcétera, etcétera. Entonces ellos vienen a transmitir ese poder al pueblo de Dios para ser libres. Ellos transmiten el poder de la liberación, de la liberación para descontaminar todo lo que el pueblo ha adquirido en su boca. Entonces, hermanos, el poder de los serafines. Por eso el texto áureo que yo usé fue en Habacuc 3:4, donde dice que en sus manos rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido su poder. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque entre los ministerios de Dios, ahí están escondidos sus poderes. Porque cada ministro de Dios representa un dedo de la mano de Dios. Por eso son 5 ministerios en la tierra, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, que son los 5 dedos de Dios, de la mano derecha de Dios. Porque la mano derecha de Dios, el brazo de Jehová, es Jesucristo.
y Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, al lado derecho. Entonces, y la mano de Dios es la mano derecha, que son los ministros aquí en la tierra. Y la mano izquierda son los ministerios angelicales, que ya les he hablado de dos ahorita, serafines y querubines. Ahora quiero hablarles acerca de lo que son el tercer ministerio angelical, que son los arcángeles. Los arcángeles son príncipes de las potestades de los cielos. Por eso es que el arcángel Gabriel es un príncipe. Así lo dice en Daniel capítulo 12, versículo 1, si no me equivoco, hermanos. Ayúdenme, por favor, ¿verdad? Para que podamos aprender de la palabra de Dios. Dice que se levantará, y en aquel tiempo se levantará Miguel, príncipe grande, que es el defensor de los hijos de tu pueblo, dice. En Daniel 12:1 estoy hablando para darle énfasis a lo que es un arcángel, porque vendrá un tiempo tal cual nunca se le había puesto. Dice, porque vendrá un tiempo de tal cual nunca se había visto desde que comenzaron a existir las naciones hasta aquel día. Y en aquel tiempo tu pueblo será salvado, lo será todo en aquel que se hallare escrito en el libro. Amén. Entonces, ¿quién es Miguel? De lo que está hablando aquí el profeta Daniel. Miguel es un arcángel. Lo podemos ver en la carta de Judas, para decirle que Miguel es un arcángel. En la carta de Judas, en el versículo 9, si no me equivoco. A ver, amén. Ahí lo dice bien claro. Cuando el arcángel Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir contra él sentencia de maldición, sino que le dijo solamente: te reprima el Señor, o sea, el Señor te reprenda. Mire, ahí estamos viendo de que el Señor está diciendo en su palabra que Miguel es un arcángel. Entonces, hay arcángeles. Los 7 trompetistas del Apocalipsis son los 7 arcángeles que Dios tiene en su pueblo para ministrar a su pueblo. Y ellos son los 7 príncipes del pueblo de Dios, que vienen a ministrar a los que van a heredar la salvación. Por eso dice que Miguel es el que pelea por nosotros. Los arcángeles son los que pelean por nosotros. Ellos son los que luchan las batallas cuerpo a cuerpo con los demonios, si fuera así. Y ellos son los que traen la espada desenvainada para liberar al pueblo de los demonios. Por eso dice en Apocalipsis, si usted no me quiere a lo que estoy diciendo, dice en Apocalipsis 12 que hubo una batalla en el cielo entre el dragón y Miguel. Entonces aquí lo dice en Apocalipsis capítulo 12 y versículo, ahorita les digo el versículo, hermanos, el capítulo 12 del libro de Revelación, Apocalipsis, y el versículo, porque había una batalla, fíjese, pues en el cielo,
entre Miguel y sus ángeles. En el versículo 7, mire lo que dice. Entre tanto se trabó una batalla grande en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, y el dragón con sus ángeles lidiaban contra él. O sea, estaban dando una batalla. ¿Por qué? Porque los arcángeles pelean contra los demonios y sus séquitos, contra el mismo enemigo, para que no estorben al pueblo de Dios más. Ustedes se dan cuenta, ese es el poder de pelea, de batallas, de las guerras ganadas por Cristo Jesús. Él manda a sus arcángeles para que ministren a los que van a heredar la salvación, cuando se refiere a la liberación de demonios. Entonces, cuando hay liberación de demonios es porque hay ministración angelical en el pueblo de Dios. Arcangelical. Porque los arcángeles son príncipes del cielo. Amén. Ahora, quiero hablar otro de los ángeles. Los ángeles ya sabemos, en muchas maneras, que son los mensajeros de Dios. Estamos viendo de Miguel, que era un arcángel. Pero muchos dicen que Gabriel es un arcángel, y no es un arcángel Gabriel. Gabriel es un ángel. La Biblia lo registra como ángel, no lo registra como un arcángel. Por tanto, el ángel es un mensajero que trae las buenas nuevas de salvación para el pueblo de Dios. O sea, en otras palabras, el arcángel representa un ministerio evangelístico aquí en la tierra, como los evangelistas aquí en la tierra, porque los evangelistas más que todo hacen liberación de demonios muchas veces. Pero el ángel representa a los pastores que dan los mensajes al pueblo de Dios. Por eso el Señor le dice a la iglesia, a las iglesias de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, escribe al ángel que está en Esmirna, escribe al ángel que está en Filadelfia, y así le habla a las 7 iglesias el Señor por medio de su apóstol Juan, porque los ángeles son representación de los pastores aquí en la tierra. Por eso es que cuando el Señor nació allá en Belén, se aparecieron ángeles, y pastores de ovejas vieron a los ángeles que estaban cantando. Entonces se da cuenta que los ángeles representan a los pastores, porque vienen a darle la palabra a los pastores para darle el mensaje de salvación y de guianza para el pueblo de Dios. Ahora, yo le quiero decir, como le estaba diciendo, que Gabriel es el jefe de ángeles y Miguel es el jefe de arcángeles. Ahora, ¿por qué le digo que Miguel es un arcángel y Gabriel es un ángel? Bueno, ya se lo dije que Miguel es un arcángel según la carta de Judas, capítulo 1 y versículo 9. Ahí lo dice claro que Miguel es un arcángel. Pero aquí, en Lucas 1:26, aquí registra a Gabriel no como un arcángel. Eso que la iglesia, la falsa doctrina de la iglesia falsa, la de Satanás, dicen que Gabriel es un arcángel. Es una mentira errónea. Es una mentira satánica eso, porque la Biblia no lo dice así. Si no, leámoslo en Lucas 1:26.
Estando ya Isabel en su sexto día, oh my God. Estando ya Isabel en su sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea. ¿Se da cuenta? Dice que envió Dios a su ángel Gabriel. No dice arcángel, dice ángel. Porque Gabriel es ángel, no es arcángel. Gabriel es un mensajero. Los arcángeles son los que pelean las batallas. El ángel solamente trae la palabra. Ahora, quiero decirle algo del último ministerio, que es el ministerio de los ancianos en el cielo. Los ancianos son los que dan la enseñanza al pueblo de Dios. Los ancianos son los que dan la enseñanza. Por eso dijo Juan, le preguntó el anciano a Juan, le dijo, ¿y estos quiénes son? Y Juan le dijo, yo no sé quiénes son, tú lo sabes. Entonces el anciano les empieza a explicar a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, ustedes se dan cuenta que los ancianos son semejanza a los maestros, porque ellos enseñan la palabra para los que van a heredar la salvación. Entonces, ¿cuál es el poder de la enseñanza? El poder de que tenga el conocimiento de Dios para no andar en ignorancia. Dice entonces, por eso es que el anciano en Apocalipsis le dice a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación. Le está dando el poder de conocimiento porque él conocía. La enseñanza transmite conocimiento. Pero el conocimiento tiene que ir siempre acompañado con el amor. Porque si se da el conocimiento solamente, te puedes volver vano. Porque el conocimiento envanece, dijo Pablo, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1. Entonces, Juan decía algo tremendo. Y lo que le estaba diciendo acerca de que el anciano le dice a Juan, le hace una pregunta. En Apocalipsis 7:12 le dice, mire lo que dice la Biblia, diciendo, amén, bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias, honra y poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. En esto, hablando, uno de los ancianos me preguntó, estos que están cubiertos de blancas vestiduras, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan le responde, mire, en el versículo 14, yo le dije, mi Señor, tú no sabes. Entonces me dijo, estos son los que han venido de una tribulación grande. Y lavaron sus vestiduras y las blanquearon o purificaron en la sangre del Cordero. Amén. Entonces, el anciano le estaba explicando, le estaba enseñando, porque ellos son la semejanza de un maestro en el cielo. Ellos son los que transmiten la enseñanza, el poder del conocimiento. Entonces, resumiendo, hermanos, los querubines transmiten el poder de la protección. Los serafines transmiten el poder
los serafines transmiten el poder de descontaminar al pueblo, el poder de la limpieza, pura, o sea, de quitar la contaminación. Y los arcángeles transmiten el poder de lo que es la liberación demoníaca, porque ellos son los que pelean por nosotros, para que el pueblo sea libre de muchas ataduras que Satanás tiene en el pueblo de Dios. Los arcángeles están encargados de pelear cuerpo a cuerpo con los mismos demonios, los mismos séquitos de Satanás y con el mismo Satanás. Los ángeles, en representación de Gabriel, ellos son los mensajeros, los que transmiten el poder de lo que es la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y por último, el poder del conocimiento, que son los ancianos como los maestros. Pero los ancianos siempre lo transmiten con amor. Por eso es que edifica esa palabra de conocimiento, porque lo transmiten con amor. En cambio, hay muchos que son maestros y son vanidosos porque no transmiten la palabra con amor. Así, hermanos amados, que Dios me los bendiga. Gracias le doy a Dios por haber tenido este privilegio de compartir su palabra para ustedes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Yo le doy toda la honra y la gloria a mi Padre Celestial, que Él me permitió una vez más dar esta palabra revelada como un secreto, como los poderes de Dios, que son rayos brillantes que salen de sus manos. Entonces, las dos manos de Dios operando para salvar al hombre. Ahí vemos en la cruz de Cristo también las dos manos de Cristo extendidas en la cruz para perdonar los pecados del hombre y para que el hombre sea salvo de todo lo que es el pecado y que no se condene eternamente en el lago de fuego. Entonces ahí vemos el típico ejemplo y el mejor ejemplo que podemos ver es las dos manos de Cristo extendidas en la cruz para salvar a los hombres. La mano derecha y la mano izquierda representando los 5 ministerios celestes y los 5 ministerios terrestres. La paz de mi Señor Jesucristo esté con ustedes y que espero que esta palabra sea una bendición para sus vidas, hermanos. Este secreto se los he compartido porque es como una palabra profética, porque acuérdense que los secretos Dios se los revela a sus siervos los profetas. Léalo, Amós 3:7. Que Dios me los bendiga una vez más y que el Señor siempre se recuerde de ustedes en su amor. Amén.